Creo que cuando uno se conoce a sí mismo, va a descubrir en épocas o en temporadas o en momentos de su vida la versión más fea de ti mismo. Y cuando descubrimos la versión más fea de nosotros, parece ser que la vida pesa más. Parece ser que hay como una mochila más pesada que tenemos que cargar en esos momentos en que vemos la vida de un color más gris o más tenue. Y cada vez que sale esa parte fea de nosotros, esa parte que todos tenemos, pero que hay momentos que sale a relucir o que sale a la luz, aquello que pensamos que estaba muerto, que había desaparecido, decimos: qué feo lo que salió de mí, no me gusta la persona en la que me acabo de convertir. No siempre estamos felices con lo que somos. Hay momentos en que lamentamos haber contestado, respondido, haber actuado de una manera incorrecta, y eso nos pesa. Eso nos hace vivir por temporadas de amargura y de dolor. Yo no sé, quizá puede ser algo lujurioso, quizá puede ser un pensamiento, quizá una reacción, el carácter o un deseo que no pudiste controlar, una falla matrimonial, algo que en momentos afloró y te hizo sentir cargado, apesumbrado, afligido. Hay tantos motivos por los cuales la vida se vuelve tenue, se vuelve gris, hasta por habernos echado al bolsillo aquello que no era nuestro, o por habernos quedado con el vuelto que nos dio un empleado en un supermercado por equivocación, y quizá dijiste: esta es una bendición para mí, y nunca lo devolviste a pesar de que sabías que eso era incorrecto. La verdad es que hay momentos en nuestra vida en que todo se vuelve gris, la vida pesa más. Hay momentos en nuestra vida en que nuestro carácter nos juega tan malas pasadas que todas las luces se apagan y comenzamos a vivir momentos de tinieblas. Pero no solo hay momentos, también hay épocas, hay décadas, hay temporadas largas de nuestra vida donde todo se vuelve más difícil. Quizá 5 años, o no sé, quizá es tu vida matrimonial o una vida de noviazgo, o quizá echaste a perder tu carrera por no ir a clases, te echaste la carrera, o quizá perdiste el ministerio, abandonaste el ministerio. Quizá otros que están viendo fallaron como padres o como madres, y hoy intentan como abuelos tratar de remediar lo que hicieron mal como papás. Y son abuelos, familias, personas que viven atadas a la culpa, al dolor, al fracaso. Entonces somos personas culposas. En lugar de ser personas libres, naturales, felices, estamos atados al sentimiento de culpa. Y yo hoy quisiera hablarte acerca de este gran enemigo, el enemigo de la culpa. El enemigo que nos ata, que nos hace sentir deprimidos, el enemigo que nos trata tantas veces de aplastar o de dejar atados al pasado. Tu peor enemigo, aquello que siempre intentará llevarte una y otra vez al pasado, se llama culpa. Sin embargo, el Señor Jesucristo, Él siempre nos está tratando de llevar al futuro. Y esta es la palabra que yo tengo para ti. Los pensamientos de Dios para tu futuro son pensamientos de bien y no de mal. Dios no está pensando en lo que hiciste mal hace años o en la década que llevas de mala racha. Dios está pensando cómo cambiar tu futuro y cómo arreglar todo para que el futuro que viene para tu casa y para tu familia sea un futuro de esperanza, un futuro de buenas noticias, un futuro de gloria y de promesas de Dios cumplidas sobre ti. Por eso es que Dios hoy está aquí tratando de romper en tu mente esa fortaleza llamada culpabilidad. No tiene sentido vivir bajo la culpa. Y de hecho hay personas que vienen a nuestros templos a adorar a Dios por la culpa. Adoran a Dios por la culpa y todo lo que hacen muchas veces es movido por la culpabilidad. Pero la culpa no tiene que conducirte a nada. La culpa no puede llevarte a hacer cosas que en realidad tú no quieres hacer, pero que las haces solo por culpa. Por eso nunca llames a alguien por teléfono por culpa. Sí, por arrepentimiento o porque lo amas o porque la amas, pero no lo hagas por culpa. La culpabilidad no sirve, la culpa no sirve, no es un buen motor, no nos llevará a un buen puerto. Cuando dices lo voy a llamar porque me siento culpable de que no le hablé a fulano, no sirve.
Mejor no le hables a fulano de tal y cuando lo enfrentes, dile, mira, no te llamé porque no quise, porque no quería hablarte. Y eso es más valiente que hacer llamadas, que hacer quizá actos movidos o motivados por la culpabilidad. Hacer cosas por culpa nos va a atar. Hay gente que asiste a cumpleaños por culpa. Hay gente que asiste a funerales por culpa. Y la culpa nunca va a provocar nada positivo en la vida de un hijo de Dios. Entonces este mensaje va en primer lugar dirigido a aquellos que tal vez han tenido un incidente en la vida, un fracaso. Este mensaje está dirigido a aquellos que sienten que en algún momento decepcionaron a Dios y hoy están atados a la culpa. Estoy hablándole a aquellos que tuvieron una reacción incorrecta, que han tenido un incidente, un infortunio, un fracaso, un pecado. Aquellos que en algún momento fueron o se comportaron como patanes. Aquellos que dijeron algo que no debían haber dicho. Aquellos que fueron maleducados. Incluso yo recuerdo tantas cosas que he hecho de las cuales tuve que arrepentirme y luego pedir perdón. Pero si yo pudiese borrar ese episodio de mi vida, sin lugar a dudas, lo haría. Nunca hubiera pasado ese lapso, nunca hubiera hecho aquello que hice. Y creo que uno tiene esos momentos en la vida donde uno va arrastrando a medida que pasan los años, episodios que a uno le gustaría borrar, que nos traen culpa, nos traen remordimiento, nos traen pesar, nos traen ese sentimiento de fracaso. Y mira, quizá hoy día tú estás en tu casa y te estás preguntando, ¿por qué no dije lo que tenía que decir? ¿Por qué no me callé? ¿Por qué hablé? ¿Por qué levanté la voz? O en el peor de los casos, ¿por qué levanté la mano? Hoy día quizá tú estás arrastrando ese sentimiento de culpa al pensar, ¿por qué insulté? ¿Por qué ofendí? ¿Por qué pensé aquello? Y no sé, la verdad es que creo que la culpa es algo que se le atribuye a la raza humana. Todos los seres humanos arrastramos culpa o el sentimiento de culpabilidad. ¿Y esto desde dónde viene? Desde el huerto del Edén. Y mira, cuando la escritura dice en Génesis capítulo 3 que crea al hombre perfecto, que crea a Adán y Eva, una pareja sin pecado, en el propósito eterno de Dios, Él los planta en un huerto. Allí debían trabajar, labrar la tierra. Ahí debían ocupar su día sirviendo, trabajando, haciendo todas las responsabilidades que Dios les había entregado sin pecado. ¿Te imaginas una vida sin pecado? Sin heridas, sin dolor, sin fracasos, sin ofensas. Extraordinaria, la vida soñada. Esa era la vida que tenía Adán y Eva. Una vida que cada uno de nosotros ha soñado tener. Y mira, dice en Génesis capítulo 3 versículo 8 que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Y mira, desde el huerto, cuando el hombre peca, ellos oyeron al Señor que andaba recorriendo el jardín y entonces corrieron a esconderse entre los árboles. Adán y Eva no sabían cómo enfrentar su fracaso. Adán y Eva, antes de probar el fruto prohibido, estaban completamente desnudos y no sabían que estaban de ese modo. No sabían que estaban desnudos. No sabían que eso, cuando infringiera la ley de Dios, les causaría vergüenza. Ahora ellos se avergonzaban. Estaban conscientes de su desnudez. Y todo por haber comido de ese fruto que Dios no les había permitido comer. Y cuando llega la hora de enfrentar a Dios, la hora del día en que debían rendir cuentas al Señor, cuando llega la hora en que tenían que estar cara a cara con su amigo, dice la escritura que sintieron, oyeron a Dios que se movía en el huerto y salieron corriendo a esconderse. Mira la reacción de Adán y Eva. Reaccionaron a esconderse. Esa fue la primera reacción. Se esconden entre los arbustos. Y nosotros, tantas veces, cuando tenemos que enfrentar a Dios o tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos, muchas veces nos escondemos. Muchas veces no somos capaces de dar la cara por la metida de pata y nos escondemos en los arbustos. Pero la verdad
es que hoy no tenemos arbustos físicos como los tenía Adán y Eva para esconderse. Tenemos formas más sofisticadas de lidiar con nuestro pecado o con nuestra culpa. Una de las maneras que tenemos para lidiar con la culpa es adormecerla. Simplemente la anestesiamos. No la matamos la culpa, no la confesamos, no la liquidamos, no la extraemos quirúrgicamente en un discipulado, sino que simplemente la adormecemos. ¿Y nosotros qué hacemos con la culpa adormecida? ¿Cómo adormecemos la culpa? ¿Cómo tratamos de silenciar esa culpa que tenemos dentro que nos grita? Simplemente con una botella de tequila o de ron, quizá acallamos la culpa por un par de horas. Quizá con una película pornográfica tratamos de acallar la culpa. La adormecemos quizá con un encuentro en un hotel o en un motel. O aparentemente en la hora del happy hour simplemente acallamos o adormecemos esa culpabilidad que por dentro nos grita nuestro fracaso. Parece que la culpa desaparece por algún lapso. En horas o en momentos de nuestro día adormecemos la culpa, pero cuando regresamos a casa, la culpa vuelve a reaparecer. Y la culpa no nos permite una cosa. ¿Cuál? Ser felices. La vida culposa, el sentimiento de culpa, una y otra vez nos lleva a recordar el desliz, la metida de patas, y vivimos sintiendo esa culpa atroz que nos ciega y no nos permite ver el futuro. Hay gente que vive así, tratando de adormecer la culpa una y otra vez, y cada vez que se trata de anestesiar la culpa, óigalo bien, nos metemos en un lío peor, porque muchas veces para anestesiar la culpa o ocultar nuestro pecado tenemos que mentir. Y tenemos que mentir, y para ocultar esa mentira tenemos que volver a mentir, y toda la vida la basamos en base a una mentira. Eso es lo que traemos del huerto del Edén. Tratar de ocultar nuestros pecados y no ser capaces de enfrentarlos. Eso es lo que hizo Adán y Eva, esconderse en los arbustos. Otras personas no adormecen la culpa, la niegan. Esa gente que nunca reconoce que falló, esa gente que vive culpando a otros, vive una vida de fracaso por culpa de su pecado, pero siempre culpa al más cercano, a su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa, al pastor, al líder, al discipulador, al vecino o a quien sea. Vivimos la vida arrastrando la culpa, pero para tratar de soportarla, simplemente la negamos y se la cargamos a otro. Decimos, no, esto no me ocurrió por mi responsabilidad, esto ocurrió por la culpa de otro. No, en realidad yo no tropecé, me hicieron tropezar. No, en realidad no fui yo el que pecó, me metieron en tentación. Entonces vivimos culpando, ingeniando un plan, cubriendo la mala decisión, cubriendo nuestro pecado, cubriendo nuestra culpa, apuntando y señalando a otros. Pero eso también es mentira, y una mentira lleva a otra mentira y a otra mentira, y luego tenemos que ajustar una vida de mentiras, y no hay nada más estresante que ajustar una segunda o tercera historia para tratar de cubrir nuestra culpa. Otros simplemente no enfrentan la culpa. Y eso nos ha pasado por mucho tiempo a cada uno de nosotros. A la hora de enfrentar el conflicto, simplemente le hacemos el quite. Hay gente que en vez de arreglar una relación rota es capaz de simplemente romper la relación y nunca más volver a hablar. Como pastor me ha tocado ministrar a hijos que se sienten tan heridos contra sus padres que simplemente decidieron bloquearlo de su teléfono, nunca más recibir una llamada de ellos, y simplemente hacer que la culpa pareciera ser que desaparece para siempre. Pero la culpa no desaparece. La culpa de ser un mal hijo, la culpa de ser una persona que le faltó el respeto a su padre o que lo deshonró, quizá te hace sentir aún peor, más miserable. Estoy hablando de la culpa. Esa culpa que te atormenta por las noches, esa culpa que no te deja dormir. Estoy hablando de la culpa de haber fracasado como padre y de hoy ver cómo tus hijos son consumidos por las drogas y de sentirte de brazos cruzados y piensas, si yo lo hubiera hecho mejor. Estoy hablando de la culpa de haber perdido tu familia por ese desliz.
Estoy hablando de la culpa, aquello que nos atormenta, aquello que no nos dejan vivir. La culpa algunos la niegan, otros la ocultan y algunos también la minimizan. Minimizarla significa, bueno, tampoco es que pequé, solo fue una canita al aire, pastor. La minimizamos, la ocultamos, la negamos o simplemente vivimos justificándola. Bueno, me dejé llevar por un momento, solo me desvié un poco, solo fue un tropiezo. Y así la culpa es nuestro enemigo sigiloso. La negamos, la ocultamos, la enterramos, la minimizamos y otros incluso la entierran. Escondemos la culpa debajo de un montón de trabajo y peor aún, enterramos la culpa debajo de todo un servicio cristiano que damos a Dios. Entonces todo el tiempo llenamos nuestro calendario de actividades y vivimos muy ocupados para ocultar la culpa que sentimos de haber dejado a Dios. Vivimos ocultando la culpa y vivimos nosotros mismos amarrados al fracaso, pero siendo muy activos en el ministerio. Y generalmente esta gente que niega, reprime, oculta o entierra la culpa no tiene la capacidad de mirarse al espejo con tranquilidad. No tiene la capacidad de estar en un momento de silencio y sentirse en paz. Por eso hay gente que no puede estar sola. Por eso hay gente que no puede vivir el silencio. Siempre quieren ruido, siempre quieren gente, siempre necesitan música o fiestas o amigos o alguien, porque le temen a la soledad. Le temen a encontrarse con ese ser interior que es un fracasado, que han tratado de ocultar por tanto tiempo detrás de arbustos. Nuestros arbustos son más sofisticados, nuestros arbustos son religiosidad, espiritualidad. Nuestros arbustos son simplemente quizá las redes sociales, una selfie donde muestra una familia perfecta. Me llama la atención las familias pastorales que muchas veces veo en las redes sociales, todos bien peinados, todos bien bonitos, ropa limpia. Ojalá la vida fuera así. Y detrás de tanta pantalla, detrás de tanto árbol, detrás de tanto arbusto, escondemos el dolor y el sabor de sentirnos fracasados. Porque la pregunta es, ¿quién no se ha equivocado? La pregunta es, ¿quién no arrastra la culpa? Desde Adán y Eva todos pecamos y todos tenemos que lidiar con el sentimiento de culpabilidad. ¿Sabe? La religión tiene una forma de acallar la culpa de las personas. La religión tiene un método de tratar de reprimir la culpa. ¿Cuál? Castigándonos. Entonces la religión vive castigándonos. La religión nos castiga. De esa manera usamos reglas, hacemos listas largas de cosas por hacer y nos disfrazamos diciendo, tenemos la sana doctrina. Reglas. En alguna época de la historia de la iglesia, hombres se golpeaban para reprimir sus culpas. Hombres se martirizaban para reprimir su culpa, para borrar su pecado. Porque no podían lidiar con ese sentimiento de fracaso y de haberle fallado a Dios. Entonces, ahora se flagelaban o se autoflagelaban. Y yo conozco tanto evangélico que vive autoflagelándose. Evangélicos que viven castigándose, reprimiéndose. Evangélicos que viven toda la vida sin gozo y sin alegría, porque parece ser que la culpa nos quita la sonrisa de nuestro rostro. Pero este mensaje es para aquellos que batallamos con la culpa. Y quiero que entiendas cuál es el correcto camino y lo que efectivamente necesitamos hacer con la culpabilidad que nos asedia. Por eso, cuando veas a alguien legalista, por lo general, esa persona quiere equilibrar su balanza de culpa. Y tiene tanta culpa por todo lo que ha hecho, que piensa que necesita juzgar a otros para de alguna manera sentirse equilibrado en su ecosistema espiritual. Necesita apuntar a otros, necesita señalar a otros, porque así castigamos el pecado de otros y acallamos la culpabilidad que sentimos. Terminamos convirtiéndonos en gente religiosa, en gente castigadora, que nos autoflagelamos y flagelamos al resto. Y así enfrentamos la culpa.
La negamos, la ocultamos, la enterramos, la disfrazamos, pero siempre estamos escondiéndonos detrás de arbustos. Algunos incluso evitan no mencionarla, no hablan de su pecado, no la sacan a colación nunca. Nunca hablan eso frente a su familia o esos hábitos y debilidades frente a su pastor. Se mantienen siempre sobre la superficialidad, nunca ahondan. Nunca quieren descubrir el monstruo que habita en la laguna de su alma. Siempre están viviendo de forma superficial. Y así es como se generan las iglesias superficiales, donde todo es perfecto, donde todo está bien, donde no hay pecado, donde nadie tiene problemas de carácter y todo es una vil pantalla para tratar de ocultar nuestra culpabilidad. Por eso es que en muchas iglesias, a pesar de que hay tanto griterío, no hay esencia. En tantas iglesias no puede haber un momento de relax porque queremos acallar la culpabilidad. O como quien dijera, la majada de oveja que nos grita, como a Saúl, que le acusaba su desobediencia al profeta, su desobediencia a Dios. Tanta culpabilidad que arrastramos, tanto dolor que arrastramos, que el silencio nos aterra. Todo el tiempo estamos hablando, todo el tiempo estamos tratando de acallar o de escondernos de la culpa. Esa es nuestra verdad, esa es nuestra realidad, así vivimos. Pero yo quisiera hoy día que tú entiendas un poco qué vamos a hacer con esa culpa que tenemos encima. ¿Cuál será la terapia que tengamos para liberarnos de la culpa? ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque la culpa nos hace desahogarnos a gritos, la culpa nos hace golpear cosas y nos sirve neutralizar, ocultar, acallar o enterrar la culpa. Porque la verdad es que solo aumentará tu sentimiento de fracaso, porque te darás cuenta que mientras niegues la culpa y trates de enterrarla, seguirás cometiendo errores, seguirás fallando, seguirás siendo imperfecto y la vida te hará sentir el peor de los miserables. Por eso este mensaje es para esos, para los miserables que saben que la culpa les atormenta, que día tras día tienen que lidiar y batallar contra el sentimiento de fracaso y de culpabilidad. Y yo hoy quiero, de alguna manera, lo primero que quiero desmentir en cada uno de nosotros es que tú no eres perfecto. Y no vas a tener la familia perfecta. Y no vas a parecer un cristiano perfecto, ni te vas a mantener en control. Tu familia no es perfecta, ni lo será. Ni tú eres un hombre perfecto, ni lo serás. Ni aparentemente serás un cristiano perfecto. Esa es la verdad. Por eso es que hoy vivimos tan frustrados los cristianos y en vez de compartir gozo y esperanza, estamos tan disminuidos, tan menoscabados, porque pareciera ser que nos hemos puesto estándares que no alcanzamos a cumplir. Y ese sentimiento de culpa, de no ser como Pablo, de no ser como Pedro, de no ser como Gedeón, de no ser un David, de no ser un Josué, nos hace sentir personas insignificantes y fracasadas. Pero saben, nuestra meta no es ser como uno de los grandes profetas. Nuestra meta es ser como Jesús. Y Él supo lidiar contra las acusaciones del enemigo. Él supo lidiar contra el desánimo. Él supo lidiar contra el sentimiento de fracaso. Cuando Él se para sobre los montes y mira las ciudades y ve la desobediencia que ni siquiera Él lo recibieron. Y yo quisiera que hoy cada uno de los que está siguiendo esta transmisión pueda meditar y pueda entender de que la culpa no somos capaces de neutralizarla, ni de ocultarla, ni de mentir frente a ella. Las metidas de patas se enfrentan. Los pecados se enfrentan. Nuestro error se enfrenta. Porque pensar que no voy a cometer un error nunca más en la vida es el peor de los errores que el enemigo te puede hacer creer. Por eso es que el enemigo te culpa una y otra vez de que viniste al altar arrepentido, confesando tu pecado, pero volviste a fallar otra vez. Y te culpa de que como ya cometiste el error una vez y dos veces y tres veces, ya no hay alternativa. Parece ser que agotaste el crédito de Dios para ti. Y mira, voy a repetirte lo que te dije hace unos minutos. Si tú te crees perfecto o piensas que vas a alcanzar la perfección, estás equivocado. El apóstol Pablo dice: el que cree o el que se cree firme, mire que no caiga. Por eso este es un mensaje para los que saben que son débiles. Si usted es un perfecto cristiano, cambie de canal, vaya a otra transmisión. Este no es un mensaje para ti. Este mensaje es para los que saben que viven en debilidad, que se sienten atrapados por la tentación, incluso
viven cargando la culpa sobre sus hombros. El apóstol Pablo dice: el que se cree firme, mire que no caiga. Y eso nos está diciendo a nosotros, aquellos que piensan que nunca fallarán, aquellos que piensan o dicen: esto nunca me va a pasar a mí. Por eso los cristianos viven mirando a todo el mundo debajo de sus hombros, pensando que el que cayó en adulterio, el vecino que se fue al trago, el vecino que cayó en las drogas, es como un hombre o un ser humano de baja categoría, y eso nunca nos ocurrirá a nosotros. Pablo pone los pies sobre la tierra y nos dice: si te crees tan firme, cuídate, porque también puedes caer. Y ojalá viviésemos de esa manera, tan conscientes de nuestra debilidad y agarrados de Dios tan fuerte para que no nos deje caer. Por eso es que la Escritura dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. El orgulloso es el primero en caer. El que dice: no, yo nunca caeré en eso. Dios, yo ahora vivo en la sana doctrina. Ese es el primero en caer. Ese es el que tiene el pecado oculto. Ese es el que oculta una vida debajo de la alfombra. Ese es el que vive toda la vida tratando de callar la culpa, atacando a otros. Pero hoy día este mensaje es para aquellos que saben que son débiles. Yo sé que soy débil, y cuando veo que alguien cae, no me queda de otra que tener misericordia, porque recuerdo que mi naturaleza está tan caída como la de los otros. Por eso nunca digas: esto no va a volver a ocurrir, esto no me va a pasar a mí, porque vas a luchar con gigantes que tarde o temprano vas a tener que enfrentar. Adán y Eva se escondieron detrás de hojas de higuera, de arbustos y de mentiras, y nada ha cambiado de ese tiempo hasta hoy. Así como cuando tú tienes culpa y la tratas de esconder, no la resuelves, pero la ocultas. Te sometes a leyes para tratar de compensar lo que hiciste por la culpa no resuelta. Y eso te va a convertir en un cristiano infeliz, agotado, estresado y preocupado. Mira, David en el Salmo 32 dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo sufrió, gemía día y noche. Tu mano de disciplina pasaba sobre mí y mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. David escribe el sentimiento de la culpa y cómo la culpa succiona la vida de nuestra alma. Y si seguimos leyendo este salmo, el Salmo 32, nos vamos a dar cuenta cómo David habla de que la gracia restaura el oxígeno de nuestra alma, de nuestra vida espiritual. Dice: finalmente, David, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Entonces yo necesito que en estos próximos minutos me presten mucha atención. Aquellos que están en sintonía, quiero que se detengan de hacer lo que están haciendo y puedan escuchar lo que les quiero decir. Yo no soy un liberal, yo no soy un libertino, no soy un hombre que crea que nos vamos de aquí y podemos hacer y deshacer. Somos una iglesia que ama la gracia de Dios. Sabemos que Dios detesta el pecado, pero parece que nos olvidamos que Él murió por amor a los pecadores. Con todo lo que eso significa, Dios ama a los pecadores. Dios ama al pecador. ¿Y qué significa que Dios te ama? A ti que me estás escuchando y que sabes que has pecado, significa que Dios te tiene paciencia. Somos nosotros los que muchas veces no amamos a los pecadores y nos ponemos en la puerta de la gracia un día a rogar misericordia para nosotros. Un día llegamos a la puerta de la gracia y el Señor nos ve tan indignos, tan sucios, tan asquerosos, y nos abre las puertas de la gracia y nos hace entrar en su reino. Pero una vez nos limpia, nos cambia las vestiduras, nos cambia la forma de hablar, de comportarnos. Somos los porteros de la gracia para saber quién entra y quién no entra, quién es digno y quién no es digno, aquel que sí puede disfrutar del beneficio de la gracia o aquel que está muy descalificado para poder disfrutarlo. Entonces terminamos convirtiéndonos en esos fariseos contemporáneos que culpamos a otros olvidándonos de nuestra culpa. Pablo es un hombre extraordinario en la Escritura.
Pero Pablo sabe entender a aquellos que batallan contra la culpabilidad y el peso de la culpa. Pablo había orquestado el asesinato de cientos de cristianos. Era un asesino intelectual. Consintió la muerte de muchos cristianos. Es la versión antigua de un terrorista, de un talibán. Entraba en la casa, los arrastraba, los mataba, los llevaba a la cárcel. Y si era necesario derramar sangre, Pablo lo hacía. Él era un legalista hasta los huesos. Y si hay alguien que tenía diplomas religiosos, era Pablo. Si hay alguien que tenía honores o títulos religiosos, eran Pablos. Pero todos los reconocimientos religiosos o intelectuales que estaban colgados en la pared de su oficina no podían borrar ni quitar la sangre de sus manos y el peso de la culpa que él tenía. Pablo, ¿de qué le servía tener diplomas si en sus manos tenía sangre inocente? ¿De qué le servía ser un gran religioso si cargaba en su conciencia la culpabilidad de haber exterminado a tantos cristianos? Y me pregunto cómo miraría Pablo un día cara a cara a Dios. ¿Qué diría Dios? Pablo era un legalista, atacaba a todo el mundo, cumplía la ley. Y para los religiosos de aquel tiempo, si se cumple la ley, es santo. ¿Cuánta gente que nosotros vemos en nuestra iglesia que cumple nuestras normativas, la vemos como santa? Sin embargo, cuando Saulo iba camino a Damasco, tiene que voltear de donde va. Y ahora en el medio del camino se le aparece a quien Pablo perseguía. En ese trayecto Saulo deja de ver, la luz resplandeciente lo cegó y ya no vio nada más. Ya no pudo ver el valor de sus diplomas, ya no pudo ver sus buenas obras, ya no pudo ver sus méritos, ya no pudo ver todo lo que él consideraba como valioso. Ya no tenía nada para alardear, ya no tenía nada para jactarse, quedó ciego. Pero ciego, Pablo se convirtió en el mayor poeta de la gracia. ¿Qué hizo Pablo con la culpa? Pablo no enterró la culpa, no la adormeció, no la escondió, no la negó, no se castigó por la culpa. Él reconoció que era culpable y esa culpabilidad se la entregó a Jesús y punto. Pablo no negó ni reprimió la culpa. Él dijo: soy culpable, yo necesito a Jesús. Él ofrece llevar mi culpa y mi pecado y yo acepto de Él el perdón por todos aquellos errores y pecados que he cometido. Pastor, ¿qué hago con la culpa? Entrégasela a Dios. Saulo le entregó la culpa y se rindió ante Jesús. ¿Y por qué nos cuesta tanto esto? Porque no entendemos la gracia. Pensamos que para recibir algo de Dios tenemos que darle algo a Dios. Tenemos una mente tan legalista que añadimos al sacrificio de Jesús nuestros sacrificios. Por eso la gracia es escandalosa, por eso la gracia es injusta. Por eso no importa la hora que llegues a trabajar. La Escritura nos muestra a un hombre que tiene que salir a contratar obreros para la viña. Y sale a primera hora de la mañana y a todos les ofrece el sueldo, quizá 10,000 pesos por el día. Y sale luego a las 12 del mediodía y vuelve a contratar gente y vuelve a ofrecerles 10,000 pesos, el mismo pago. Y luego sale a las 3 de la tarde y vuelve a ofrecerles el mismo pago, 10,000 pesos por trabajar menos horas que el que llegó a las 8 de la mañana, pero recibe el mismo salario. Y luego sale a las 7 de la tarde y suma a otros obreros a trabajar menos horas, menos desgaste, pero por el mismo salario. Esa es la gracia. A muchos les parece injusta. A muchos les parece escandalosa. Para muchos este mensaje no lo van a poder recibir ni resistir, porque ellos asumen que no puede ser tan fácil el evangelio. Pero sí, así es el evangelio. Un regalo que tú no te mereces. Esta es la gracia. Algo que tú no puedes pagar con tus buenas obras, ni con cumplir todas las leyes, ni con ser un siervo súper, hiper, mega aprobado. Jamás podrías pagar la deuda por tu pecado. Por eso es que Jesús nos da la gracia gratuitamente y podemos venir a ella libremente. ¿Cómo lidió Pablo con la culpa? Simplemente la reconoció. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que la gracia te va a llevar a reconocer que eres un miserable, que eres un fraude, que
Sin Jesús no sirves para nada. La gracia te va a llevar a reconocer: soy un desastre. Y sabes, esto no es falsa humildad, pero yo, Rodolfo, soy un desastre. Reconozco que soy un fraude. Reconozco que si no fuera por la gracia de Dios, yo soy un miserable. Pero Jesús me ofrece su gracia. Y Jesús me recibe y me ama. Y hoy yo no puedo hacer nada sin Él. Solo por medio de su gracia puedo llegar a hacer todo lo que Él ha planeado para mí. Por eso es que Pablo decía: no tengo de qué gloriarme. Yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, olvidándome de la culpa, olvidándome de los cristianos que maté, olvidándome de todo lo que es mi pasado, yo hoy prosigo a la meta. Y ese es el mensaje que tengo para todos aquellos que me están escuchando. No sé qué es lo que te acosa de tu pasado, la culpa que tienes de lo que ocurrió atrás, pero hoy, Pablo, si estuviera sentado al lado tuyo o a los pies de tu cama, te diría: sabes, ni yo pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, que es poner los ojos en la meta y proseguir hacia adelante, no rendirme. Porque aunque no soy un cristiano perfecto, el apóstol perfecto, y no quiero dañar la imagen del apóstol Pablo, pero no era perfecto, tenía un aguijón. No sabemos cuál era su aguijón. A lo mejor un pecado sexual, quizá algunos dicen una enfermedad física, otros dicen ceguera, quizá un problema de carácter. No sé cuál era el aguijón de Pablo, pero él nos está diciendo: ni yo he sido capaz de vencer mi aguijón, aunque le he pedido al Señor 2 veces y la tercera me dijo: bástate de mi gracia. Yo todavía no lo alcanzo. Pablo no te estaría recriminando tu debilidad. Pablo te estaría diciendo: te entiendo, pero no te quedes pegado en la culpabilidad. No te escondas detrás de un arbusto. Sal detrás del arbusto y dile: Dios, aquí estoy yo y mi pecado conmigo. Aquí estoy yo y mis manos con sangre. Aquí estoy yo y mi conciencia contaminada y corrompida por el pecado. Señor, pero tú prometiste cargar mi pecado y mi culpa, y hoy yo recibo tu perdón y te entrego mis fracasos. Te entrego mis pecados, te entrego mi dolor y recibo de ti la salvación que tú me has ofrecido. No sirvas al Señor por culpa. Lo peor que puedes hacer es servir a Dios por culpa. Espero que nadie de los que está aquí, ni de los que me ve a través de las pantallas de su smartphone, esté diciendo: yo sirvo a Dios, pero no me siento digno. Si tú dejas que la culpa te gobierne, entonces vas a vivir atado al temor. Nadie es digno, pero la cruz venció la culpabilidad. Y la cruz te grita todos los días que si pides perdón, puedes alcanzar la misericordia de Dios. Por eso es que ahora, donde quiera que estés, yo te voy a invitar que te atrevas a confiar en la capacidad que tiene Dios para perdonarte. Y en el nombre de Jesús te pido que abandones el intento de salvarte a ti mismo. Conozco tanta gente que vive justificando sus errores. No justifiques más tus pecados, confiésalos. Reconoce que eres un miserable, que eres un fraude, que eres un fracaso. Pero por los fracasados, por los fraudulentos, por los miserables, Cristo vino a la tierra. Por ti y por mí, Él vino aquí. Reconócelo. Deja de ocultar la culpa detrás de un arbusto y simplemente comienza a confesarla. Ahí donde quiera que estés, yo quiero decirte: sal detrás de la hoja de higuera, sal detrás del arbusto y recibe la gracia de Cristo. Él tiene tanta gracia para ti, Él tiene tanto amor para ti. Y yo no sé lo que hayas hecho, pero puedes decir como Pablo dijo: no pretendo haberlo alcanzado ya. Yo no soy un hombre santo, pero hay que seguir a la meta. Por eso es que un cristiano feliz no es un cristiano que no peca. Un cristiano feliz es un cristiano consciente de la gravedad de su pecado, pero también consciente de la inmensidad de la gracia de Dios a su favor. El discípulo no mora en la culpa, el discípulo mora en la gracia de Dios. Por eso es que desde el día en que vine a Jesús, yo puedo morir en paz y descansar de que estoy en Cristo.
entonces ahí hallará paz mi alma angustiada. Cierra tus ojos.